Reanudamos el curso de nuestro módulo de formación que debe tratar de la gestión de crisis en el marco profesional de un centro penitenciario. Ahora, Michel Chapuz y Hugues Belliard podrán completar la presentación sobre la gestión de crisis en los centros penitenciarios, definiendo qué es la unidad de crisis, es decir, su misión y su composición, para ofrecerles así una visión general de cómo se gestiona en Francia una situación de crisis que requiere la intervención de las fuerzas del orden en un entorno penitenciario. De la manière dont en France on gère une situation de crise nécessitant les forces de l'ordre au sein d'un établissement pénitentiaire. El Plan de Protección e Intervención es un documento de seguridad elaborado por el director del centro bajo el control del director interregional, pero sometido a la autoridad del prefecto. En este documento se prevé la organización de la articulación de los medios y las fuerzas de seguridad pública, internas y externas, para responder a cualquier incidente dentro del centro. Está orientado a la prefectura tanto en su funcionamiento como en su ejecución, dado que el director del centro ya no es capaz de mantener el orden con sus recursos internos. Como hemos visto, para ser eficaz, el plan de protección e intervención debe ser conocido por todo el personal del centro, ya que definirá la conducta a seguir por cada agente en caso de incidente e intervención de la fuerza pública, pero también de medios externos. Se pretende su mejora a medida que se desarrollen los ejercicios y los avances estructurales y técnicos de la institución. Como hemos visto, cuando se pone en marcha el plan de protección e intervención, ya no controlamos el orden, por lo que se crea una unidad de crisis que reúne a las distintas autoridades que intervienen en el incidente para recoger toda la información relativa al mismo, de manera que se puedan desarrollar estrategias operativas para resolver la situación. Pour permettre d'élaborer des stratégies opérationnelles qui visent à régler donc la situation. Al mismo tiempo, el director debe asegurarse de que su plan operativo de transmisión de información esté en marcha y disponga de los medios de comunicación: correo electrónico, fax, líneas telefónicas directas, línea de seguridad. El responsable del mantenimiento del orden público en el departamento es el prefecto, que se encargará de las operaciones de gestión de crisis. A este respecto, el director del centro debe aplicar todas las medidas útiles para que el prefecto pueda evaluar la situación y decidir las medidas a adoptar. Gracias, Hugues, por esta introducción tan interesante a esta tercera parte. Voy a retirarme de esta entrevista por el momento para que converses con Michel Chapuz, que presentará cómo está organizada esta unidad de crisis. Michel, en concreto, ¿cómo se establece la unidad de crisis? El director del centro crea una unidad de crisis local. Esta reúne a las diversas autoridades involucradas en el tratamiento del incidente. Los miembros de esta unidad de crisis podrán recibir una tarjeta de identificación, en especial para facilitar su reconocimiento si tienen que desplazarse fuera de la unidad. La gestión de crisis. Tenemos tres fases: prevención, el día anterior; gestión, hacer frente a la situación; y después la situación posterior a la crisis. En la prevención existen varios elementos: la aplicación de procedimientos, fichas y planes de emergencia; la organización espacial y material de la unidad de crisis; el ser capaz de tomar medidas para prevenir y evitar ciertos incidentes; y realizar habitualmente ejercicios de gestión de crisis. Si he entendido bien, a Michel, tenemos tres fases clave en la gestión de la crisis. Sí, absolutamente. En la gestión tenemos que empezar con la fase de emergencia, la fase de reflexión y luego la fase de gestión.
Michel, ¿qué podemos encontrar en la fase de emergencia? En la fase de emergencia vamos a encontrar la aplicación de los comportamientos a seguir según lo previsto en los procedimientos, planes, fichas de emergencia, lista de control, que facilitarán al personal operativo la contención de la crisis desde el principio de la misma. A continuación, habrá que contener la situación confinando, aislando el evento mientras se evalúa y se trata la emergencia para limitar las consecuencias de la crisis. También será necesario obtener rápidamente información factual sobre el acontecimiento, algo que no siempre es evidente al principio, y sobre su posible evolución. Será necesario informar a las autoridades y solicitar recursos adicionales. La creación de una unidad de crisis se organizará con diferentes elementos, como la cronología de esta crisis, la recuperación de los planes del establecimiento, las fotos de los autores y de las víctimas potenciales que nos encontramos, por ejemplo, en una toma de rehenes, así como de otros elementos relativos a estas personas, con el fin de gestionar el evento y el resto de la detención. Michel, ¿cuál es la responsabilidad del director del centro en la unidad de crisis? El director del centro es responsable de poner en marcha medidas para estabilizar la crisis mientras se espera la llegada de las unidades especializadas. En Francia tenemos una nota con fecha del 27 de abril de 2015 en la que se establece qué hacer en caso de una toma de rehenes, por ejemplo, en cuyo caso hay que garantizar que un equipo local de intervención de urgencia se haya situado cerca de la zona del incidente y se mantenga en contacto permanente con la unidad de crisis para estar en condiciones de intervenir en caso de una agresión que pueda poner en peligro la vida del rehén o para recuperar al rehén y luego interrogar al secuestrador si éste decide rendirse de forma inmediata e incondicional. Si entiendo bien, hay misiones prioritarias, Michel. ¿Podría darme una o más misiones prioritarias en una unidad de crisis? Una de las otras misiones prioritarias es definir un par de primeros interlocutores junto con dicho equipo de primera intervención dentro del equipo de intervención local. Estos primeros interlocutores establecerán un punto de contacto con el autor, cuya acción sería beneficiosa para recabar información y estabilizar o incluso resolver la crisis. Para ello, tenemos una ficha sobre el primer interlocutor que nos permite tener un conjunto de conductas precisas a considerar. Después de la fase de emergencia, pasamos a la fase de reflexión. Sí, en efecto. Esta segunda etapa, fase de reflexión, permitirá establecer una evaluación global de la crisis, su nivel de gravedad, sus causas, sus consecuencias, lo que está en juego y los medios y personas que deben movilizarse. También permitirá evaluar las diferentes soluciones posibles, ventajas, desventajas, así como definir una estrategia e identificar las posiciones fundamentales. Continuaremos esta reflexión estratégica durante toda la crisis, integrando su evolución. También construiremos un sistema de conducta en torno a los responsables de la toma de decisiones. Bien, Michel, la fase de reflexión ha terminado. Pasemos a la fase de gestión. Exactamente, la fase de gestión. Estamos aquí, en el corazón del tema de la gestión de crisis y vamos a priorizar las tareas. El jefe debe saber delegar y de quién rodearse, además de dar órdenes claras. Debe saber designar a una persona, una acción a realizar, un objetivo a alcanzar, la conducta a seguir y también obtener informes periódicos sobre la evolución de la situación. Estabilizar la crisis es también el objetivo de este responsable mientras espera la llegada de refuerzos y especialistas, mientras informa regularmente a las autoridades. Por último, la gestión de un sistema debilitado es un elemento a tener en cuenta que corresponde a toda la logística de la gestión de crisis. La crisis está contenida.
¿Qué pasa después? Una vez que la crisis termine, pasamos a la gestión del periodo posterior a la crisis. Vamos a tratar de comunicar muy rápidamente el final de la alerta y de las operaciones, dar instrucciones de retirada. El objetivo será reanudar la actividad normal lo antes posible. También vamos a organizar la atención a las víctimas para después mantener los debriefings, las sesiones informativas de recapitulación, en una segunda fase. Habrá que llevar a cabo debriefings profesionales para extraer lecciones e intercambiar información sobre lo que haya ido bien, pero también sobre las dificultades que hayamos podido encontrar. También debe ofrecerse ayuda psicológica a las personas que puedan haberse visto afectadas en esta situación particular. Hemos visto las tres etapas principales: la fase de reflexión, la fase de gestión de la crisis y la del periodo posterior a la crisis. ¿Puede darnos un ejemplo de una organización de crisis? En caso de que se active el mecanismo de crisis, se prevé que el mecanismo de crisis local se ubique en la zona administrativa, en el ala de dirección. Si entiendo bien a Michel, tenemos un espacio dedicado a cada función. Sí, exactamente. Por ejemplo, la oficina del director del centro tendrá la función de ser la sala de decisión y anticipación. Está reservada para el director del centro, el prefecto, el fiscal y otras autoridades. Con una línea segura denominada Rimbaud, esta oficina es tranquila y aislada, lo que permite la reflexión y la toma de decisiones. Las llaves de estos locales, así como los documentos útiles, están en una caja fuerte en la oficina del director del centro. La oficina de la dirección de la Secretaría se convertirá en la oficina reservada a las autoridades sanitarias. Con dos líneas exteriores, los bomberos o el SAMU podrán trabajar juntos y con autonomía. La sala de crisis, conocida como puesto de mando operativo, es la sala desde la que se comunicará toda la información. Equipado con equipos de videovigilancia, una pantalla de videoconferencia y líneas telefónicas, este puesto será el centro neurálgico que permitirá a las autoridades ver y ser informadas sin intermediarios. La sala de reuniones se convertirá en el puesto de mando de los ERIs. Con una línea exterior, los agentes de los ERIs se comunicarán desde esta sala y podrán instalar su equipo operativo. La denominada oficina directiva se utilizará como el puesto de mando de la negociación. Con una línea exterior, los agentes responsables de las negociaciones tendrán toda la calma y los medios de comunicación necesarios para llevar a cabo su misión. Otra oficina directiva estará reservada para los equipos de la unidad de élite francesa RAD o los agentes del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, GIGN, y tendrá una línea exterior y los medios de comunicación necesarios para organizar y llevar a cabo su misión. Otra oficina de la dirección puede utilizarse como estación de la policía judicial. Al disponer de una línea exterior, los agentes responsables de las investigaciones judiciales tendrán toda la calma y los medios de comunicación necesarios para reunir toda la información. La sala de fotocopias es una sala equipada con telex, fotocopiadora, fax y la impresora de la planta. No importa cómo se llame la oficina, lo importante es que haya un espacio dedicado a esas funciones. ¿Qué documentos necesitan las autoridades en el momento de la crisis? El día de la crisis se entregarán a la autoridad, prefecto, director interregional, representante de las fuerzas de seguridad interior, todos los documentos actualizados necesarios para la buena gestión de esta crisis, en particular los planes generales y sectoriales, fotos de la estructura y todos los documentos útiles para el conocimiento de los lugares y los procedimientos de intervención, con el fin de localizar la crisis y disponer de todas las vías de intervención. ¿Qué equipo debe encontrarse en las salas dedicadas?
Estas diversas salas y oficinas están equipadas con líneas telefónicas, ordenadores, aplicaciones digitales, rotafolios, tableros de anuncios. También tendremos pantallas de videovigilancia y se establecerán líneas seguras en la sala de crisis. Se creará una dirección de correo electrónico específica para la unidad de crisis. ¿Qué hay de las armas? ¿La unidad de crisis está equipada con armas? Este puesto de mando operativo no dispone de armas. Recuerdo que en Francia, el director del centro dispone de una pistola automática Sig Sauer de 9 milímetros en la caja fuerte de su oficina. El armamento que se encuentra en la armería del centro puede ser utilizado si es necesario. Las fuerzas de seguridad interna, las fuerzas especializadas y los ERIs tienen su dotación de armamento. Hemos completado este curso que nos permite descifrar la forma en que se gestiona una crisis en un establecimiento penitenciario. Sus presentaciones, sus intercambios y sus preguntas han ayudado mucho a ilustrar cómo nuestra administración penitenciaria enfrenta y maneja una crisis dentro de un establecimiento penitenciario. Gracias por esta preparación. Mandamos un cordial saludo a nuestros amigos de las escuelas penitenciarias latinoamericanas para las que se hicieron estos vídeos. Les invitamos al final de la visualización de estos diversos módulos a que nos formulen preguntas. Las responderemos gracias al Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria. Gracias de nuevo. Y un fuerte abrazo para nosotros, amigos de América del Sur.